¿Alguna vez te has preguntado por qué? Justamente cuando más oras, cuando más buscas la presencia de Dios, cuando más intentas escuchar su voz, es cuando tu vida parece volverse más pesada. ¿Has notado que, cuanto más te acercas al Espíritu, más el mundo intenta arrastrarte de vuelta al caos? Tal vez estés viviendo algo así ahora mismo. Tal vez oras, pides dirección, pides luz, pides fuerza, y aún así sientes un peso que no sabes explicar. ¿Y si te dijera que eso también forma parte del despertar espiritual que Dios permite en el alma de aquellos a quienes Él quiere transformar? Sé que no es fácil admitirlo, pero hay momentos en los que uno se arrodilla y pregunta: Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué parece que estoy más perdido que antes? Y es ahí cuando comienza algo que muy pocos comprenden. Cuando el Espíritu Santo está preparándote para algo mayor, Él no empieza iluminando, Él empieza revelando. Y cuando Dios revela, toca las áreas que escondemos, los sentimientos que negamos, las memorias que evitamos. Por eso, muchas veces, la primera respuesta de Dios es el silencio. Un silencio que parece vacío, pero que en realidad te está enseñando a escuchar. Muchos creen que el despertar espiritual es solo paz, luz, calma, ángeles y respuestas rápidas. Pero quienes realmente buscan la presencia de Dios saben que el verdadero despertar comienza cuando el alma entra en conflicto. Cuando lo que eras ya no sirve, pero lo que serás aún no existe. Y es en ese espacio entre quien fuiste y quien Dios quiere que seas donde el enemigo intenta confundirte. Coloca dudas en tu corazón, crea ruido, intensifica la soledad y empiezas a creer que estás fallando, cuando en realidad estás siendo llamado. Y yo sé que tú sientes eso. Sé que hay días en los que despiertas con una presión en el pecho que no sabes explicar. Sé que hay noches en las que oras y repites una vez más la misma petición. Dios, háblame, Dios, muéstrame el camino. Dios, ayúdame a entender lo que está pasando dentro de mí. Ese clamor sincero, ese pedido silencioso, esa búsqueda humilde, es el inicio del despertar. No es emoción, no es coincidencia. Es el Espíritu alineando tu alma con algo mayor, incluso si todavía no puedes verlo. Y tal vez te estés preguntando, ¿pero por qué duele? ¿Por qué siento que estoy perdiendo personas, perdiendo interés en todo, perdiendo incluso mi propia fuerza? Porque cuando Dios quiere revelar tu propósito, primero remueve lo que te impide ver. Él quita a quienes roban tu paz, cierra puertas que tú insistes en mantener abiertas, deshace caminos que no llevan al destino que Él preparó. No es castigo, es protección. No es abandono, es dirección. Dios no te saca de un lugar sin tener otro listo. Él no vacía tu vida para dejarla vacía. La vacía para llenarla de algo nuevo. Y mientras escuchas esto, tal vez algo dentro de tu espíritu esté reaccionando. Tal vez sientes un escalofrío, una presión de comprensión, o incluso un silencio profundo que te envuelve. Eso no es el video. No soy yo. Es Dios tocando algo que llevabas tiempo ignorando. Es Él recordándote que no estás solo, que Él te ve, que Él te escucha, que conoce cada oración que has hecho en secreto. Y antes de pasar a la siguiente parte, déjame hacerte una pregunta, y sé honesto contigo mismo. ¿Y si todo lo que estás sintiendo ahora no es señal de debilidad, sino el primer movimiento de Dios llamándote a una nueva fase espiritual? Y si mientras escuchas estas palabras, sientes que algo dentro de ti empieza a ablandarse, a abrirse, a reconocer que necesitas un toque de Dios, entonces quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero profundamente poderoso. No lo ignores, no lo dejes pasar. Cuando Dios toca, cuando Él susurra, cuando Él mueve tu corazón, hay una razón. Él no enciende algo dentro de ti para que quede en silencio. Él enciende para transformar. Por eso, quiero que hagas un acto de fe, pequeño pero real. Escribe en los comentarios tu petición de oración. No importa si es breve o larga, no importa si no sabes explicar bien lo que estás sintiendo. Dios entiende incluso aquello que no conseguimos poner en palabras. Él ve lo oculto, Él escucha lo profundo, Él responde lo sincero. Y aquí
En este espacio no estás solo. Vamos a orar juntos. Vamos a levantar tu nombre, tu causa, tu corazón delante de Dios. Cada comentario con una petición de oración no será ignorado. Vamos a interceder. Vamos a unir nuestra fe. Vamos a pedir que la luz del Espíritu Santo te guíe, te fortalezca, te restaure y te revele lo que necesitas ver en este proceso de despertar espiritual. Porque, aunque parezca que estás pasando por un valle, Dios está caminando contigo. Y cuando dos o más se unen para orar, algo se mueve en el cielo, algo se rompe, algo se abre. Así que, si sientes que necesitas una palabra, una respuesta, una señal, una renovación de fuerzas, escribe ahí abajo, oren por mí. O incluso comparte tu situación específica si te sientes cómodo. Quiero leerlo. Quiero orar por ti. Quiero acompañarte espiritualmente en este proceso. Somos una familia en la fe, y tu dolor, tu lucha y tu búsqueda importan. Y ya que estás aquí, quiero pedirte también que le des me gusta a este video. Puede parecer algo simple, pero no es solo un gesto. Es una forma de decir estoy aquí, estoy presente, estoy buscando a Dios. Además, cuando le das like, este mensaje llega a más personas que también necesitan escuchar la voz del Espíritu, personas que están perdidas, cansadas, confundidas, sintiendo exactamente lo que tú estás sintiendo. Tu gesto puede ser parte del despertar de alguien más. Y si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. No para números, no para estadísticas, sino para que no te pierdas las próximas palabras, las próximas oraciones, los próximos mensajes que pueden ser justamente lo que Dios quiere hablarte. Cada video es una semilla, cada mensaje es un toque, cada palabra puede ser una respuesta divina en el momento exacto. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a profundizar aún más en lo que Dios está haciendo en tu vida durante este proceso. Hay verdades espirituales que necesitas escuchar, hay revelaciones que pueden cambiar completamente tu perspectiva, y hay algo muy importante que Dios quiere mostrarte sobre este camino que estás viviendo ahora mismo. Cuando comenzamos a hablar del llamado oculto, no estamos hablando de algo suave, ni de algo que llega envuelto en luz dorada o acompañado de un coro celestial. No, el verdadero llamado espiritual suele comenzar en silencio, en sombras, en confusión. Y por eso quiero que te preguntes de verdad. ¿Has notado que cuanto más despierta tu conciencia está, más peso parece caer sobre tus hombros? Porque si esa frase te estremeció, si en tu espíritu algo dijo, sí, eso me está pasando, entonces este mensaje no llegó a ti por casualidad. Nada en la vida espiritual es casual. Cada pensamiento que resuena, cada palabra que te toca, cada inquietud que aparece de repente, todo forma parte de un proceso guiado, un proceso que tiene la huella de Dios. Y hoy necesito que escuches esto con el corazón abierto. El despertar espiritual tiene un precio emocional, un precio que casi nadie te cuenta, porque todos hablan de luz, de paz, de conciencia elevada, pero casi nadie habla de las lágrimas silenciosas, del cansancio espiritual, de esa sensación de estar peleando una guerra interna que no sabes cómo explicar. Nadie cuenta que, cuando Dios empieza a despertar tu conciencia, antes de mostrarte la claridad, Él permite que veas el desorden. Antes de revelarte tu propósito, Él te muestra lo que te estaba alejando de Él. Antes de fortalecer tu espíritu, Él muestra las grietas que necesitas sanar. Y sé que muchos de ustedes sienten eso en este momento. Esa presión inexplicable en el pecho, ese cuestionamiento que te golpea en medio de la noche, ese cansancio que no es físico, sino del alma. Como si algo dentro de ti quisiera avanzar, pero algo fuera de ti te estuviera deteniendo. Esa es una de las primeras señales del llamado oculto, la lucha entre tu viejo yo y el nuevo yo que Dios está intentando despertar. Y esa lucha desgasta, esa lucha duele, esa lucha confunde, pero también es una de las pruebas más claras de que tu espíritu está despertando. Hay días en los que sientes que nadie te entiende,
que tus emociones se están volviendo más intensas, que tu sensibilidad espiritual está aumentando. De repente, esa música que escuchabas sin pensar ahora te toca profundamente. Esa oración que antes repetías, ahora te quiebra. Esos pensamientos que siempre ignorabas ahora te confrontan. Todo empieza a moverse, todo empieza a cambiar. Y sí, a veces sientes miedo, a veces sientes que estás perdiendo el control. A veces piensas, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué siento esto ahora? Y si te has dicho eso últimamente, quiero que lo recuerdes. Cuando Dios te llama, primero te mueve por dentro. El llamado oculto también trae una especie de sensibilidad espiritual que pocos entienden. Comienzas a percibir energías, intenciones, ambientes. Notas cuando algo no te hace bien, cuando alguien no te aporta, cuando un lugar te roba paz. Y aunque antes ignorabas estas señales, ahora ya no puedes hacerlo. Tu espíritu comienza a reaccionar antes que tu mente. Y eso, aunque puede ser desconcertante, es una bendición. Es parte del despertar. Es parte del proceso que Dios está usando para abrir tus ojos internos, para enseñarte a escuchar su voz más allá del ruido, más allá de las expectativas, más allá de tus propios miedos. Y tal vez todo esto te esté haciendo recordar momentos recientes. Tal vez recuerdes una conversación que te dejó inquieto, un sueño que te impactó, un sentimiento que no pudiste sacudir. Tal vez recuerdes esa mañana en la que te levantaste sintiendo que algo había cambiado, aunque no sabías qué. Ese instante, ese pequeño estremecimiento espiritual es lo que muchos pasan por alto. Pero tú no lo pasaste por alto. Tú estás aquí porque reconociste ese movimiento, porque algo dentro de ti dijo, Dios me está hablando. Y eso, aunque no lo digas en voz alta, aunque no lo entiendas por completo, es una forma de responder al llamado. Por eso quiero que recuerdes esta frase dentro de ti mientras avanzamos. Estoy despertando. Escríbelo en tu mente. Repítelo en silencio. Si sientes que necesitas afirmarlo, puedes incluso escribirlo después como señal de que tu espíritu está atento. Porque el primer paso del despertar es reconocerlo, no huir de él, no callarlo, no esconderlo, reconocerlo, permitir que Dios termine lo que empezó en tu corazón. Sigue conmigo, porque lo que viene a continuación va a profundizar todavía más en este movimiento silencioso y poderoso que está ocurriendo dentro de ti. Y es importante que entiendas lo que está por revelarse en este proceso, porque nada de lo que estás viviendo ahora es accidental. Y cuando entramos en ese momento en que todo empieza a doler, muchas personas creen que es ahí donde fracasan, cuando en realidad es justo ahí donde comienza el verdadero despertar. Esa parte del proceso que nadie te explica, esa fase silenciosa en la que tu alma empieza a gritar cosas que tu mente había ignorado durante años. Y sé que tú sabes de lo que hablo, porque es muy probable que últimamente hayas sentido una mezcla de emociones tan profundas que ni siquiera has sabido ponerles nombre. Esa sensación de soledad que llega incluso cuando estás rodeado de personas, como si tu espíritu estuviera buscando algo que el mundo material no puede ofrecer. Ese vacío que no es tristeza, pero tampoco es paz. Esa duda constante, ese pensamiento repetitivo de ¿qué está pasando conmigo? Ese cuestionamiento que aparece incluso cuando intentas distraerte. Y aunque trates de explicarlo a los demás, parece que nadie lo entiende realmente. La soledad espiritual es una de las primeras pistas de que estás entrando en un terreno más profundo de la conciencia. No es soledad porque estés solo físicamente. Es soledad porque tu alma está ascendiendo a un nivel donde muchas personas aún no pueden acompañarte. Es esa sensación de estar cambiando por dentro sin poder explicar el por qué. Y, por más extraño que parezca, esa soledad no es castigo, es transición. Es Dios separándote de ruidos, energías, distracciones y conexiones que no estaban alineadas con el próximo capítulo de tu vida. Por eso muchas veces sientes que te estás alejando de personas que antes formaban parte de tu día a día, o que ciertas conversaciones ya no te alimentan espiritualmente. Es como si el espíritu estuviera limpiando terreno dentro de ti
antes de plantar algo nuevo. Y entonces llega la duda. La duda espiritual es uno de los dolores más desafiantes del despertar, porque no es una duda sobre cosas externas, es una duda sobre ti mismo. Empiezas a cuestionar si estás en el camino correcto, si estás tomando las decisiones adecuadas, si estás interpretando bien las señales que sientes. La mente intenta racionalizarlo todo, mientras el corazón intenta mostrarte que estás cambiando. Y este conflicto interno crea esa sensación de confusión espiritual que parece no tener explicación. Pero lo que nadie te dice es que la duda en este contexto no es enemiga, es herramienta. Surge para romper paradigmas antiguos, para desmontar creencias limitantes, para disolver versiones antiguas de ti que ya no combinan con la persona que está naciendo dentro de ti. Y entonces llega la pérdida de sentido. Este es un punto que muchas personas tienen miedo de admitir. De repente, aquello que antes te motivaba ya no tiene el mismo peso. Cosas que buscabas con tanta fuerza ya no te llaman. Caminos que parecían seguros ahora se sienten vacíos. Es como si Dios estuviera borrando mapas viejos para obligarte a parar, respirar y reconocer que hay un destino nuevo siendo preparado. Ese estado de nada tiene sentido, pero al mismo tiempo siento que algo profundo está ocurriendo en mí, es uno de los marcadores más fuertes del despertar espiritual. Es casi como si estuvieras entre dos vidas, no la vida física, sino la vida interna, dejando una atrás sin haber entrado por completo en la siguiente. Y tal vez, últimamente, te hayas sentido más sensible, más intuitivo, más emocionalmente vulnerable. Tal vez hayas llorado sin entender por qué, o te hayas quedado mirando al vacío sintiendo algo que no sabías explicar. Tal vez hayas sentido ese peso repentino en el pecho, ese nudo, esa urgencia de respirar más hondo, como si tu cuerpo estuviera reaccionando a un cambio invisible. Y quiero que sepas algo. Esto no es romperse. Esto no es depresión espiritual. Esto no es fragilidad. Esto es tu espíritu despertando. Porque cuando el alma empieza a ver lo que antes estaba dormido, duele. Cuando la conciencia se expande más allá de lo que estabas acostumbrado, cansa. Cuando Dios empieza a mover cosas dentro de ti, el cuerpo lo siente, la mente se resiste, pero el espíritu lo reconoce. Esta confusión que sientes ahora, esta mezcla de cansancio, sensibilidad, cuestionamiento y silencio, es uno de los lenguajes más profundos del espíritu. Y es justamente en este estado, cuando crees que estás perdiendo el control, que Dios susurra con más intensidad. Pero no es un susurro que oyes con los oídos, es un susurro que sientes con el alma. Una señal interna que dice, sigue, no te detengas, estoy trabajando en ti. Tal vez ya hayas sentido eso y no supiste explicarlo. Tal vez lo sentiste como una paz repentina en medio del caos, o como una lágrima que parecía cargar con años de cansancio, o incluso como una inquietud que te empujaba hacia algo nuevo. Y por eso quiero que guardes esta frase dentro de ti mientras seguimos adelante. No me estoy rompiendo, estoy despertando. Si eso resuena contigo, puedes incluso repetirlo mentalmente o recordarlo en silencio mientras continúas aquí. Porque ese reconocimiento interior es el inicio de algo mucho mayor que está a punto de revelarse. Y cuando entramos en el primer costo del despertar espiritual, la soledad espiritual, es como atravesar una puerta invisible, una puerta que se abre lentamente, sin aviso, sin ruido, pero que cambia todo. Y tal vez ni siquiera percibas exactamente cuándo empezó, pero en algún punto de tu camino comenzaste a notar que tu alma se alejaba de cosas que antes tenían sentido. Personas con las que hablabas todos los días empezaron a sentirse distantes. Asuntos que antes te entusiasmaban, ahora te suenan vacíos. Lugares donde te sentías cómodo ahora te cansan. Es casi como si una parte de ti dijera, ya no pertenezco aquí, aunque todavía no sepas hacia dónde vas. Y esa sensación de no pertenencia es una de las señales más profundas y silenciosas del despertar espiritual. No es una soledad común, es una soledad que nace desde dentro,
una soledad que no depende de cuántas personas te rodean. Puedes estar rodeado de voces, pero sentir que nadie realmente te ve. Puedes estar acompañado, pero sentir que nadie realmente te escucha. Es esa percepción dolorosa, pero reveladora, de que tu alma ha comenzado a vibrar de un modo distinto. Y cuando tu vibración cambia, todo a tu alrededor empieza a reorganizarse. Antes de elevarte, el despertar te separa. Esta frase es más verdadera de lo que muchos imaginan, porque la separación no es crueldad espiritual, es preparación. Dios te retira de ambientes y conexiones que limitaban tu visión, que bajaban tu energía, que apagaban tu espíritu. Te aleja de conversaciones que alimentan el miedo, de vínculos que no aportan luz, de relaciones construidas sobre versiones antiguas de ti, y eso duele. Duele profundamente, porque incluso cuando lo sabes, incluso cuando sientes que algo está cambiando, la despedida emocional todavía raspa el alma. Tal vez hayas sentido eso recientemente, esa sensación extraña de desconexión con personas que amabas, esa intuición repentina de que ciertas amistades ya no caminan en tu mismo ritmo espiritual, esa percepción dolorosa de que algunos lazos se hicieron más pesados que nutritivos. Y aunque intentes acercarte otra vez, algo dentro de ti ya no encaja. No es arrogancia, no es frialdad, es evolución. Es como si tu alma hubiera crecido, pero los espacios que ocupabas no hubieran crecido contigo. Y por más difícil que sea aceptarlo, el despertar espiritual comienza limpiando silenciosamente tu vida. Primero por dentro, luego a tu alrededor. Notas que tus conversaciones cambian, que tus intereses cambian, que tu sensibilidad está más afinada. Cosas que tolerabas ahora te incomodan profundamente. Ambientes que antes eran normales ahora drenan tu energía. Personas que antes se sentían cercanas ahora parecen distantes. Y empiezas a preguntarte, ¿estoy cambiando yo o está cambiando el mundo? Pero la verdad es que estás cambiando tú y el mundo solo está respondiendo. La soledad espiritual no es ausencia, es transición, es el intervalo entre dos versiones tuyas, la que eras y la que estás convirtiéndote. Y ese intervalo es confuso, es silencioso, es estrecho, pero también es uno de los momentos más sagrados del despertar, porque es ahí donde descubres la verdad sobre ti mismo, es ahí donde escuchas cosas que antes ignorabas, es ahí donde Dios habla más claro, porque es ahí donde por fin estás lo suficientemente solo como para escucharlo. La soledad espiritual es el desierto donde su voz resuena más fuerte. Y tal vez ya te hayas dado cuenta de esto. Cuanto más te alejas del ruido externo, más empiezas a sentir un movimiento interno, una inquietud, una búsqueda, una nostalgia de algo que no puedes nombrar. Es nostalgia de ti mismo, nostalgia de tu esencia, nostalgia de la versión de ti que Dios te está llamando a vivir. Y este sentimiento, aunque doloroso, no es castigo. Es señal, una señal de que algo está despertando, algo está alineándose, algo está siendo preparado. Cuando tu energía cambia, la vibración a tu alrededor responde, y esa respuesta puede manifestarse como distancia, como silencio, como ruptura. Las personas empiezan a mostrar quiénes son realmente. Caen máscaras. Las intenciones se vuelven claras. Dios te revela quién te acompaña por costumbre y quién te acompaña por conexión, quién te eleva y quién te pesa, quién te quiere bien y quién solo ocupa espacio. Y este proceso, aunque profundamente emocional, es uno de los más importantes del despertar, porque abre espacio para nuevas conexiones espirituales que realmente combinan con tu alma. Por eso, si has sentido que estás quedando más solo, si has notado que tus relaciones están cambiando, si has percibido un desajuste entre tu alma y el mundo a tu alrededor, recuerda lo que voy a decirte ahora. No es que estés perdiendo personas, es que te estás encontrando a ti mismo. Y si esta frase resonó dentro de ti, aunque sea un poco, tal vez puedas guardarla mentalmente, o incluso comentarla más tarde como señal de que estás sintiendo este movimiento espiritual. Sigue conmigo, porque lo que viene a continuación va a abrir aún más tu comprensión
sobre este proceso silencioso que está ocurriendo dentro de ti y por qué esta soledad no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Y cuando hablamos del segundo costo del despertar, el colapso de tus antiguas creencias, entramos en uno de los momentos más delicados, profundos y transformadores de todo el proceso espiritual. Porque si la soledad espiritual toca tus vínculos externos, el colapso de las creencias toca aquello que creías ser verdad sobre ti mismo. Es como si el suelo interno empezara a moverse, como si estructuras que cargabas desde niño comenzaran a agrietarse, como si parte de tu identidad estuviera siendo desmontada pieza por pieza. Y eso, claro, asusta mucho, porque la mente ama la estabilidad, pero el espíritu ama la verdad. Y cuando Dios decide despertarte, Él elige la verdad, aunque eso te cueste tu comodidad. Tal vez estés viviendo justamente esto, esa crisis existencial silenciosa que no explota, pero corroe desde dentro. Ese pensamiento repetitivo de nada tiene sentido, ese malestar que aparece de repente en medio de la rutina, esa sensación extraña de que todo lo que creías sobre quién eras se está desmoronando. Es como si las respuestas antiguas ya no encajaran, como si los caminos conocidos ahora estuvieran bloqueados, como si incluso tus propias palabras te sonaran ajenas. Y por más que intentes volver a ser quien eras, algo dentro de ti simplemente no lo permite. Cuando el despertar espiritual comienza a actuar, aquello que antes funcionaba ya no funciona más. Las viejas fórmulas emocionales ya no alivian. Los antiguos mecanismos de defensa ya no te protegen. Las justificaciones de antes ya no te convencen. Y eso crea una sensación profunda de confusión espiritual, como si estuvieras atrapado entre dos versiones de ti mismo, la que ya no puedes sostener y la que aún no ha nacido por completo. Es el famoso vacío entre mundos, ese espacio misterioso entre quien tú fuiste y quien Dios quiere que te conviertas. Y ese vacío es incómodo, inquietante, aterrador, y muchos llegan a pensar que están retrocediendo, cuando en realidad están siendo llamados a avanzar. Cuando la mente vieja muere, el corazón comienza a renacer. Esa frase resuena como un recordatorio silencioso de que para que algo nuevo florezca, algo necesita morir antes. No una muerte literal, sino la muerte de creencias, patrones, versiones internas, hábitos, expectativas, identidades que se volvieron demasiado pequeñas para la expansión de tu alma. Es como si Dios estuviera vaciando tu interior para que finalmente puedas recibir lo que Él siempre quiso darte. Y ese vaciamiento, aunque doloroso, es esencial, porque si Él te entregara nuevas revelaciones, mientras tu mente aún estuviera atrapada en lo antiguo, no podrías sostener nada. Y quizá te diste cuenta de eso en pequeños detalles, aquella cosa que defendías con tanta convicción, y ahora te parece sin sentido. Esa opinión que antes parecía absoluta y ahora te causa extrañeza. Aquella certeza que llevabas como bandera y ahora se disuelve en el aire. O incluso esa frase que repetías para justificar tus decisiones y que ahora suena vacía. Todo eso es señal de transformación, señal de que tus estructuras internas están siendo renovadas, señal de que tus creencias antiguas no están desapareciendo por casualidad, están dejando espacio para una verdad más profunda. La crisis existencial que acompaña a este colapso no es caos, es reorganización. Es como si tu alma estuviera tirando de ti hacia un nuevo nivel de percepción, pero tu mente aún intentara arrastrarte de vuelta a lo antiguo. Y ese conflicto crea esa sensación de desorientación que quizá estés sintiendo ahora. Una mezcla de inseguridad, curiosidad, miedo, esperanza, cansancio y, paradójicamente, un tipo extraño de paz. Una paz que no tiene sentido lógico, pero que sientes igualmente en susurros internos, como si Dios te dijera, continúa, estoy aquí en cada parte del proceso. Y es curioso cómo este colapso de creencias mueve incluso las cosas más sutiles. Empiezas a cuestionar tus relaciones, tus prioridades, tus deseos, tus valores.
Empiezas a preguntarte si aquello que perseguías era realmente tuyo o simplemente el reflejo de expectativas externas. Empiezas a notar que algunas ambiciones no eran verdaderas, sino compensaciones emocionales. Empiezas a percibir que ciertas personas solo tenían sentido para la versión antigua de ti, y este despertar, aunque doloroso, es liberador, porque donde hay verdad, hay luz, y donde hay luz, hay camino. Por eso, si estás sintiendo que tus antiguas creencias se están deshaciendo, si estás atravesando una confusión espiritual que parece no tener explicación, si estás experimentando esa sensación de estoy en transición, quiero que sepas que esto no es retroceso, es renacimiento. Es el espíritu limpiando el terreno interior para que algo más grande y más auténtico pueda nacer. Y si esta parte del texto resonó dentro de ti, quizás sea una buena idea guardar mentalmente la frase «estoy renaciendo», porque esa es la verdad que tu alma está intentando mostrarte. Sigue conmigo, porque la próxima parte va a profundizar aún más en lo que está ocurriendo dentro de ti y por qué este colapso interno es uno de los signos más claros de que tu despertar apenas está comenzando. Y cuando entramos en el tercer costo del despertar espiritual, el peso de las señales, muchas personas comienzan a percibir algo que no esperaban, que incluso aquello que debería traer orientación puede a veces generar cansancio. Porque cuando la conciencia comienza a expandirse, nada pasa desapercibido. Cada detalle parece cargar un mensaje, cada coincidencia parece tener un propósito, cada número repetido, cada pensamiento repentino, cada sueño extraño, cada déjà vu, todo comienza a llamarte. Y es exactamente eso lo que hace que muchas personas se sientan confundidas, sobrecargadas e incluso exhaustas espiritualmente, porque antes del despertar el mundo parecía aleatorio, pero después todo parece lleno de significado. Quizá lo notaste recientemente. Miras el reloj y ves horas iguales, números repetidos, 11, 11, 22, 22, 01, 01. Piensas en alguien y esa persona aparece, sientes algo y poco después, eso sucede. Sueñas con una situación y luego vives algo similar días después. Empiezas a sentir escalofríos sin motivo, presiones en el pecho, percepciones que no sabes de dónde vienen. Antes lo ignorabas, pero ahora ya no puedes. Cada cosa parece intentar alertarte, guiarte, prepararte. Y te preguntas a ti mismo, quizá incluso con un poco de miedo, ¿por qué todo parece llamarme? ¿Por qué todo tiene significado ahora? Y este es el momento en que muchos se asustan porque la mente no está acostumbrada a este nivel de sensibilidad energética, pero el espíritu sí. Cuando la energía se eleva, la percepción se amplía. Las antenas internas se abren. Es como si tu conciencia finalmente estuviera afinada para percibir el lenguaje del universo, la voz de Dios en cosas simples, la intuición operando a un nivel más profundo. Pero esta apertura, al inicio, puede ser abrumadora, porque empiezas a sentir más, notar más, percibir más. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora golpea fuerte dentro de ti. Lo que antes ignorabas ahora llama tu atención todo el tiempo. Y este peso de las sincronicidades no siempre es ligero. Al principio parece fascinante, casi mágico, pero después de cierto tiempo puede volverse agotador. Empiezas a preguntarte si todo es una señal, si cada evento quiere decirte algo, si cada frase que escuchas tiene un mensaje oculto. Esta hipersensibilidad crea una sensación de vigilancia constante, como si siempre estuvieras prestando atención a algo invisible, y eso desgasta, porque el alma se está abriendo, pero la mente aún no sabe cómo manejar el flujo de información energética que llega. Y quizás sentiste exactamente eso, esa sensación de que algo te observa, no en el sentido literal, sino en el sentido espiritual, como si tus propias emociones te empujaran a percibir lo que antes no veías, como si la vida te hablara en códigos, como si el tiempo conspirara para mostrarte caminos, respuestas, advertencias. Y aunque parte de ti lo encuentre hermoso, otra parte se siente sobrecargada, porque cuando todo parece significativo, ya no sabes qué ignorar.
Ya no sabes qué es simbólico y qué es solo circunstancial. Y eso crea una ansiedad espiritual que pocos comprenden. Pero quiero que sepas algo profundo. En el despertar espiritual, las sincronicidades no aparecen para confundirte, sino para alinearte. Son como hilos invisibles que te alan hacia la dirección correcta. Ocurren cuando tu energía empieza a vibrar en sintonía con tu verdad interior. Y por eso aparecen con más frecuencia. No porque la realidad haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Tu sensibilidad está más afinada, tu percepción está más despierta, tu espíritu está más conectado. Es como si tu alma te dijera, presta atención, estoy intentando guiarte. Y ese llamado interno puede ser tan intenso que en algunos momentos sientes casi como una presión emocional, como si algo dentro de ti estuviera llamando por tu nombre. Y puede que hayas sentido últimamente un cansancio diferente, no solo físico, sino energético. Es ese cansancio que aparece después de un sueño intenso, o después de un déjà vu que te sacude emocionalmente, o después de una secuencia de señales que te dejan inquieto por dentro. Quizás sentiste tu mente intentando interpretarlo todo, intentando encontrar lógica donde hay intuición, intentando controlar algo que solo puede sentirse. Y esa lucha interna te agota, porque el alma se está expandiendo, pero la mente está resistiendo. Y es justo ahí donde muchos se preguntan si están poniéndose demasiado sensibles, si están exagerando, si están imaginando cosas. Pero no. En el despertar espiritual, esta sensibilidad no es exagero, es evidencia. Es prueba de que tu conciencia se está abriendo a dimensiones que antes ignorabas. Y quizá hasta ahora hayas sentido ganas de comentar algo como «estoy percibiendo todo más intensamente», porque eso describe perfectamente lo que está ocurriendo dentro de ti. Por eso, quiero que guardes esta frase mientras seguimos. Las señales no llegan para confundir, llegan para despertar. Si esta frase movió algo dentro de ti, puedes guardarla mentalmente, porque será importante para lo que viene. Sigue conmigo, porque ahora vamos a profundizar aún más en lo que estas señales están tratando de mostrarte y por qué este peso, por más incómodo que sea, forma parte de un proceso espiritual mucho mayor que está ocurriendo dentro de ti. Y cuando entramos en el cuarto costo del despertar espiritual, desapegarte de tu antiguo yo, tocamos uno de los puntos más sensibles, más profundos y más dolorosos de todo el proceso. Porque perder personas duele, perder certezas duele, perder caminos duele, pero nada duele tanto como perder la versión de ti mismo que cargaste durante años. Y quizá estés viviendo exactamente eso ahora, aunque no hayas encontrado palabras para describirlo. Quizá estés percibiendo que partes de ti están muriendo no porque tú quieras, sino porque ya no tienen sentido. Y esa muerte simbólica es una de las experiencias más intensas que el alma puede atravesar. El despertar exige que dejes atrás versiones de ti que ya no te sirven. Esa frase, aunque sencilla, carga una verdad que transforma vidas, porque la realidad es que existen comportamientos, hábitos, ideas, máscaras y sueños que fueron construidos por una versión tuya que ya no existe. Y es justamente en ese punto donde el despertar se vuelve tan emocional. Te invita, a veces incluso te empuja, a abandonar lo que ya no está alineado con tu expansión, y ese abandono, por más necesario que sea, crea un vacío difícil de explicar. Quizá lo sentiste en tus relaciones. Personas con las que tenías una conexión profunda, de repente, empiezan a alejarse. Conversaciones que antes eran ligeras ahora se sienten pesadas. Lazos que parecían eternos comienzan a deshilacharse silenciosamente. No es que dejaste de amar, sino que ya no puedes encajar en las mismas dinámicas. Tu energía cambió, tu conciencia cambió, y cuando tú cambias por dentro, naturalmente el mundo a tu alrededor comienza a reorganizarse. Algunas personas son atraídas hacia ti, pero otras comienzan a distanciarse. Y ese distanciamiento duele porque parece pérdida, cuando en realidad es liberación. Y no se trata solo de relaciones, se trata de ti. Hay hábitos que simplemente mueren. Hay cosas que antes te daban placer
y ahora te dejan vacío. Hay patrones que antes repetías automáticamente y ahora te incomodan profundamente. Hay rutinas que parecían estables y ahora te asfixian. Es como si estuvieras usando una ropa que ya no te queda, pero insistieras en seguir vistiéndola, hasta que el cuerpo espiritual ya no aguanta más y empieza a forzar la ruptura. Y por más extraño que parezca, hasta tus sueños cambian. Sueños antiguos, metas antiguas, planes antiguos, de repente ya no te llaman. No porque hayas perdido interés por la vida, sino porque tu alma está pidiendo algo mayor, algo más profundo, más verdadero, más alineado con tu propósito. Es esa sensación repentina de que aquello que buscabas ya no es suficiente y que lo que siempre quisiste quizá nunca fue realmente tuyo. Y eso crea un tipo muy particular de tristeza. La tristeza de darte cuenta de que necesitas dejar atrás un futuro que ya no te pertenece. Entonces, empiezas a notar el cambio de identidad. Es sutil al principio, casi imperceptible. Piensas diferente, sientes diferente, reaccionas diferente. Cosas que aceptabas ahora te irritan. Cosas que antes te amenazaban ya no te asustan. Es como si una parte de ti estuviera despidiéndose y otra estuviera naciendo lentamente. Y ese proceso es hermoso, pero también brutal, porque renacer duele, crecer duele, liberarse duele. Pero ese dolor no es castigo, es señal de que algo profundo está siendo reconfigurado dentro de ti. Y quizá lo has notado últimamente, que ya no encajas en los mismos lugares, en las mismas conversaciones, en las mismas emociones, que estás comenzando a verte a ti mismo de otra manera, que tu alma está exigiendo autenticidad, que tu cuerpo reacciona a cualquier cosa que no esté alineada con tu verdad. Ese cambio interno puede ser tan intenso que quizá te sorprendiste pensando algo como «ya no soy la misma persona», aún sin saber exactamente quién está surgiendo en tu lugar. Por eso quiero que respires un instante y observes lo que está ocurriendo dentro de ti. Ese movimiento silencioso, esa ruptura invisible, ese llamado interno que a veces te emociona, a veces te cansa, a veces te asusta, pero nunca te abandona. Porque el despertar es así. No pide permiso. Llega desarmando, reorganizando, reconstruyendo. Toma tu vida, la pone de cabeza y luego te muestra que todo tenía sentido. Pero esa comprensión solo llega después. Ahora estás en medio del proceso. Estás en medio del cruce. Estás entre la versión que muere y la versión que nace. Y si esta parte del texto movió algo dentro de ti, quizás sea porque estás exactamente en esta fase. Quizás sea porque ya percibiste que algunas partes de ti están quedando atrás. Y está bien. Eso significa que estás despertando, que estás evolucionando, que te estás convirtiendo en quien siempre debiste haber sido. Sigue conmigo, porque la próxima parte va a profundizar aún más en la transformación que está ocurriendo dentro de ti y por qué este desapego no es pérdida, sino preparación. Y ahora que ya hablamos del desapego, entramos en una parte aún más profunda del despertar espiritual. Ese momento en el que el universo parece empezar a moverlo todo a tu alrededor, a veces de forma tan intensa que llegas a preguntarte si no te estás volviendo loco. Pero aquí necesito decirte algo que quizá nunca escuchaste, algo que puede cambiar por completo la forma en que estás viendo lo que estás viviendo. El despertar no te rompe, te desprograma. Esta frase tiene un peso enorme porque revela la esencia de todo lo que estás atravesando. No se trata de destruir tu identidad, ni de arrancar tu estabilidad, ni de quitarte todo lo que amas. Se trata de remover de dentro de ti aquello que no pertenece a tu verdadera esencia, aquello que fue colocado por miedo, trauma, condicionamiento o supervivencia, y no por alma. Y cuando el universo empieza a desprogramarte, todo lo que fue construido por la mente antigua comienza a resquebrajarse. Todo lo que no combina con tu verdad empieza a desmoronarse. Todo lo que no vibra con tu expansión comienza a alejarse. Por eso tantas cosas parecen salir mal al mismo tiempo durante el despertar. No es ataque, no es mala suerte, no es caos.
es alineamiento. Es como si el universo estuviera ajustando tu vida como un maestro relojero ajusta un mecanismo, retirando engranajes viejos, limpiando piezas oxidadas y colocando otras en el lugar correcto. Y para entender esto, imagina la metáfora de la que tanto hablo. La vida es un espejo energético. Todo lo que vives afuera es reflejo directo de lo que vibras por dentro. Cuando tu energía cambia, el reflejo cambia. Cuando tu conciencia se expande, el espejo ya no puede reflejar la versión antigua. Cuando tu alma despierta, la realidad a tu alrededor necesita reorganizarse. No es opcional, no es elección, es ley espiritual. Es como si actualizaras tu sistema interno, pero el mundo externo siguiera corriendo una versión antigua de ti, y para que ambas versiones coincidan, hay un periodo de colapso, ajuste y reordenación. Quizá estés exactamente en esa fase ahora. Quizá estés viendo ciclos rompiéndose, relaciones transformándose, caminos cambiando de dirección. Quizá algo dentro de ti esté diciendo, nada está como antes. Y es verdad, no lo está. Y eso no es señal de que estás perdiendo el control, es señal de que estás recuperando tu esencia. Y este movimiento es tan fuerte que a veces tu cuerpo lo siente, tu mente resiste, tu corazón presiona. Hay momentos en los que piensas, ¿por qué me siento así? ¿Por qué todo está cambiando al mismo tiempo? ¿Por qué tengo la sensación de que algo mayor está ocurriendo? Y esa sensación es real, porque algo mayor está ocurriendo. Cuando el universo empieza a desprogramarte, lo hace con precisión quirúrgica. Coloca personas en tu camino para reflejar heridas antiguas, abre puertas que no tendrías el valor de abrir solo, cierra caminos que tú insistirías en mantener. Te muestra, a veces con suavidad, a veces con intensidad, lo que está desalineado con tu alma. Y por más incómodo que sea, todo eso tiene un propósito mayor: liberarte de tu versión limitada. Y quizá ya lo notaste. Situaciones que antes aceptabas ahora te incomodan profundamente. Comportamientos que normalizabas ahora te resultan ofensivos a nivel energético. Conversaciones que tolerabas ahora drenan tu alma. Esto sucede porque tu vibración cambió. Y cuando la vibración cambia, la sensibilidad aumenta. Dejas de soportar lo falso, lo superficial, lo pesado, lo manipulado, y puede incluso que hayas notado que estás más intuitivo, más perceptivo, más conectado, como si tu alma estuviera hablando más fuerte que tu mente. Esa es la desprogramación actuando en ti. Y lo más interesante es que cuando esta desprogramación comienza, ya no puedes volver a ser quien eras. Aunque lo intentes, aunque lo fuerces, aunque desees volver a la zona de confort, esa zona ya no existe. Tu espíritu ya vio demasiado, ya sintió demasiado, ya entendió demasiado. Es como intentar usar una ropa que no te queda, entrar en un cuarto que quedó pequeño, ponerte una máscara que te ahoga. La versión vieja muere, eso es inevitable, y es justamente en ese punto donde muchas personas se desesperan, pensando que se están desestabilizando, cuando en realidad están finalmente encontrándose. Porque el universo no te desprograma para destruirte, sino para liberarte, para alinearte con lo que es tuyo por derecho espiritual, autenticidad, propósito, fuerza, claridad, intuición, verdad. Y si estás sintiendo que todo se está reorganizando en tu vida, aunque aún no entiendas cómo, quizás sea porque estás exactamente en este punto del proceso, en el momento en que la energía interna cambia y el espejo externo empieza a responder. Y si esta parte movió algo dentro de ti, quizá quieras guardar mentalmente la frase «Estoy siendo desprogramado para renacer», porque describe exactamente lo que tu alma está atravesando ahora. Sigue conmigo, porque lo que viene a continuación va a profundizar aún más esta transformación energética y mostrar por qué este proceso, por más incómodo que parezca, te está preparando para un nivel de conciencia mucho mayor del que imaginabas. Y ahora que ya entendimos por qué el universo mueve tantas piezas al mismo tiempo, entramos en una parte esencial del despertar. ¿Cómo lidiar con todo esto sin quebrarte, sin desmoronarte emocionalmente?
sin sentir que estás siendo aplastado por el peso del proceso. Porque sí, el despertar espiritual es transformador, iluminador y profundo. Pero también es intenso, es denso, es exigente. Y mucha gente abandona el camino no porque no fuera fuerte, sino porque no sabía cómo navegar esta fase con gentileza, conciencia y presencia. Lo primero que necesitas entender es que el despertar tiene un ritmo propio, y ese ritmo no es controlado por tu mente. Puedes intentar acelerar, pero el universo te frenará. Puedes intentar frenar, pero el universo te empujará. Esta danza entre tu resistencia y el flujo divino es uno de los elementos más difíciles del proceso. Por eso, la primera orientación es simple pero profunda. Acepta el ritmo. No luches contra el movimiento interno. No intentes saltar etapas. No intentes volver a la versión antigua de ti. Eso solo crea sufrimiento innecesario. Cuando aceptas que estás en un proceso más grande que tu comprensión momentánea, algo dentro de ti se relaja, se suelta, se rinde a la sabiduría de tu propia alma. Y quizá ya lo hayas sentido. Esa angustia que aparece cuando intentas entender todo de una vez, esa impaciencia espiritual que surge cuando quieres respuestas inmediatas, esa frustración cuando parece que nada aclara. Pero cuando respiras y te dices a ti mismo, estoy en proceso, algo se afloja dentro de ti, porque el alma no despierta por la fuerza, despierta por la permisividad. Y permitir no es rendirse, permitir es confiar. La segunda orientación es aún más importante. Observa, no juzgues. La mente tiene la costumbre de crear narrativas rápidas sobre todo. Estoy fallando. No puedo con esto. Esto no tiene sentido. Estoy empeorando. Pero en el despertar espiritual esa postura te cansa, te drena y te desconecta de la verdad. Por eso, en lugar de juzgar cada emoción, cada señal, cada cambio, empieza simplemente a observar como un testigo silencioso de tu propia expansión. Cuando observas, aprendes. Cuando observas, entiendes el ritmo interno. Cuando observas, descubres que mucho de lo que te asusta en realidad te está guiando. Y una herramienta poderosa para eso, algo que muchos descuidan, pero que transforma por completo el proceso, es el diario de señales. Sí, escribir. Porque cuando empiezas a registrar tus sincronicidades, tus sueños, tus intuiciones, tus déjà vus, tus cambios emocionales, empiezas a percibir patrones que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a entender cómo el universo te habla. Empiezas a ver que ciertas frases se repiten, que ciertos números aparecen siempre en momentos clave, que ciertos sentimientos llegan como avisos. Y cuando escribes, aterrizas la energía. Transformas lo invisible en visible. Varias personas que pasan por el despertar relatan que, al escribir, finalmente logran ver el hilo que conecta todo. Otra orientación esencial es crear rituales de regreso al centro. El despertar te expande, pero esa expansión a veces te deja disperso, demasiado sensible, demasiado vulnerable. Por eso, los pequeños rituales son anclas espirituales que te mantienen presente, consciente y equilibrado. Puede ser algo simple como 2 minutos de silencio por la mañana, respirar profundamente con intención, colocar la mano en el pecho y decir, estoy aquí. Permitir que tu energía se asiente, que tu mente desacelere, que tu espíritu encuentre un punto de reposo. No subestimes el poder de 2 minutos de conciencia, porque en esos 2 minutos tu alma tiene espacio para reorganizarse. Y quizá ya hayas sentido la necesidad de silencio, de apagar el celular, de alejarte de ambientes ruidosos, de escuchar menos y sentir más. Eso no es reclusión, es sabiduría. Cuando abrazas el silencio como parte del proceso, le das permiso a tu intuición para hablar, para que el espíritu te guíe, para que Dios te toque de forma sutil pero profunda. Es muchas veces en el silencio donde recibes las respuestas que tanto buscas. Y por último, algo que muchas personas ignoran pero que es vital, conectarte con quienes están en el mismo camino. Porque el despertar puede ser solitario, pero no tiene por qué ser aislado.
Existe una diferencia enorme entre estar solo y estar aislado. Cuando te conectas con personas que también están despertando, algo dentro de ti se relaja, porque percibes que no estás viviendo todo esto en soledad. La energía de comunidad cura heridas invisibles, valida experiencias, fortalece el espíritu. A veces, escuchar a alguien decir «yo también pasé por eso» es todo lo que necesitas para continuar. Y si mientras lees esto, sientes en el corazón esas ganas de escribir algo como «estoy en proceso» o «me identifico», es porque tu alma está respondiendo. Pero dejemos ese momento para el final, porque todavía tenemos más para profundizar juntos. Sigue conmigo, porque lo que viene a continuación va a abrir aún más tu comprensión sobre lo que está ocurriendo dentro de ti, y por qué cada parte de este camino tiene un propósito mucho mayor de lo que imaginas. Y ahora llegamos a una parte decisiva del despertar espiritual, una parte que casi nadie te advierte, pero que puede determinar si atraviesas este proceso con claridad o con dolor. El error que vuelve todo mucho más difícil, el error que pesa, que hiere, que atrasa y que confunde más que cualquier otra cosa. Y este error es simple, pero profundamente humano: resistirse al proceso. La resistencia es quizá el mayor enemigo del despertar espiritual, porque nace del miedo, de la inseguridad, del intento de la mente de recuperar un control que ya perdió, del deseo de volver a lo familiar, aunque lo familiar ya no te haga bien. Cuando resistes, intentas sostener puertas que el universo ya decidió cerrar. Intentas mantener vínculos que tu energía ya dejó atrás. Intentas sostener creencias que tu alma ya superó. Intentas impedir que lo nuevo entre porque todavía intentas salvar lo antiguo. Y eso, inevitablemente, duele. El dolor del despertar no viene de la transformación, viene de la resistencia a la transformación. Es como intentar nadar contra una marea espiritual que te está empujando hacia el lugar correcto. Es como aferrarte a raíces antiguas cuando Dios ya te plantó en otro terreno. Es como intentar respirar dentro de un espacio emocional que se volvió demasiado pequeño para ti. Y cuanto más intentas volver atrás, más difícil se vuelve avanzar. Por eso tantas personas relatan un peso emocional inmenso durante el despertar, porque sin darse cuenta están luchando contra el flujo que debería estar guiándolas. Y quizá tú hayas sentido algo así últimamente. Esa sensación de que algo te empuja hacia adelante, pero tú sigues intentando volver a donde era seguro. O ese intento de revivir hábitos antiguos, aún sabiendo que ya no combinan con tu vibración actual. O ese impulso de esconderte emocionalmente cuando sabes que deberías abrirte. Quizá también hayas sentido una duda profunda sobre tus señales, como si estuvieras cuestionando tu propia intuición. ¿Será que estoy imaginando? ¿Será que esto no significa nada? ¿Será que estoy exagerando? Pero en el fondo sabes que no es así. Sabes que algo dentro de ti está cambiando, aunque una parte tuya intente negarlo. Ignorar las señales es otra forma de resistencia, y es una de las más dolorosas, porque cuando el universo te envía un mensaje, no es para asustarte, es para prepararte, para orientarte, para mostrarte lo que tu mente racional no puede ver. Y cuando lo ignoras, cuando finges que no viste, cuando intentas encajar todo en la lógica antigua, creas fricción interna. Es como si tu alma estuviera intentando llevarte hacia la luz y tu mente te empujara de vuelta hacia la sombra del antiguo yo. Y ese conflicto genera ese dolor emocional que muchos confunden con ansiedad, con confusión, con miedo, pero que en realidad es solo el alma intentando liberarse. Y probablemente ya hayas vivido algo así. Ese déjà vu fuerte que ignoraste, ese sueño que sentiste que tenía un significado pero dejaste de lado, ese número repetido que te acompañó todo el día y fingiste no ver, esa intuición que apretó tu pecho y racionalizaste. Pero el despertar espiritual ya no permite esa desconexión, exige presencia, exige sinceridad, exige coraje, exige que escuches aquello que antes preferías silenciar. Y aquí entra una de las verdades más duras, pero también más liberadoras, de todo el proceso. Cuando intentas volver,
el dolor aumenta. Cuando permites, la conciencia se expande. Esta frase, si la dejas entrar, puede cambiar absolutamente todo, porque revela la llave del despertar espiritual. No se trata de controlar, sino de permitir. No se trata de entender todo, sino de confiar. No se trata de sostener, sino de soltar. La resistencia al proceso crea rupturas internas, mientras que la permisión crea fluidez. Cuando resistes, tu energía se bloquea. Cuando permites, circula. Cuando resistes, todo pesa. Cuando permites, todo se aclara. Cuando resistes, sufres. Cuando permites, te transformas. La permisión es el momento en que finalmente sueltas al viejo yo para que el nuevo pueda nacer. Es el momento en que dices, con sinceridad, no sé a dónde voy, pero sé que no puedo quedarme donde estaba. Y quizá estés viviendo justamente eso ahora, ese punto en el que ya no quieres volver, pero aún no sabes cómo avanzar. Ese punto en el que tu energía cambia más rápido de lo que tu mente puede comprender. Ese punto en el que la vida parece empujarte hacia un nuevo ciclo, aunque aún no te sientas listo. Este es el momento más importante del despertar. Es el momento exacto en que decides si sigues sufriendo o te entregas a lo que tu alma te está pidiendo. Y si alguna parte de este texto te hizo respirar hondo, si alguna frase te apretó un poco el pecho, si sentiste ganas de escribir algo como «estoy permitiendo el proceso», significa que tu alma está respondiendo. Pero dejemos ese momento para el final, porque todavía tenemos más para revelar juntos. Sigue conmigo, porque lo que viene ahora va a profundizar aún más tu comprensión sobre el movimiento interno que está ocurriendo dentro de ti. Y por qué permitir es la clave para atravesar esta jornada con más ligereza y verdad. Y ahora que atravesamos todas estas fases, llegamos a un punto del despertar espiritual que no es un final. Es una expansión que continúa, que se despliega, que se profundiza cada día en que eliges permanecer despierto, consciente y conectado con la energía que el universo está moviendo dentro de ti. Porque todo lo que viviste hasta aquí, cada dolor, cada señal, cada ruptura, cada confusión, cada silencio, cada sensibilidad, nada de eso fue castigo. Y quizá necesites escuchar esto con calma. Estos costos emocionales no son castigo, son iniciación. Sí, iniciación. Porque todo despertar verdadero exige atravesar un umbral interior, un cruce, un renacimiento. El alma necesita atravesar un portal invisible donde la versión antigua se disuelve y la nueva aún está siendo moldeada. Y ese entrelugar es incómodo, es vulnerable, es extraño, pero también es profundamente sagrado. Es allí donde comienzas a percibir que tu fuerza no está en lo que controlas, sino en lo que permites, que tu luz no viene de la estabilidad externa, sino del coraje interno de seguir caminando aún sin todas las respuestas, que tu evolución no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que despierta dentro. Y es aquí donde tantas personas se vuelven parte de algo mayor. Porque cuando percibes que no estás viviendo todo esto solo, que hay miles de personas atravesando la misma fase, sintiendo los mismos dolores, cuestionando las mismas cosas, intentando comprender la misma expansión energética, algo dentro de ti se calma, se suaviza, se reconoce. Por eso a lo largo de este proceso, quizá hayas sentido ganas de escribir cosas como «estoy despertando», «me identifico», «esto me está pasando». Esas frases no son solo palabras, son señales de reconocimiento, señales de que tu alma sabe que pertenece a este camino. Y mientras reflexionas sobre todo esto, el universo sigue moviéndose, preparando la próxima etapa. Porque el despertar espiritual no termina cuando entiendes sus costos emocionales. Solo cambia de forma. Se profundiza, se refina, te lleva a niveles más sutiles de percepción, a capas más profundas de conciencia, a un estado donde lo que antes parecía ruido, ahora empieza a sonar como orientación clara. Y es esta transición la que muchas personas no perciben. El despertar no es un evento, es un camino. Y tal vez estés empezando a sentirlo ahora.
esa sensación extraña de que algo mayor está a punto de suceder, de que, incluso después de todo el dolor, algo dentro de ti está más fuerte, más atento, más maduro espiritualmente. Tal vez estés percibiendo que ya no reaccionas de la misma forma, que ya no piensas como antes, que algo en ti ha ganado una especie de discernimiento invisible. Esa es la prueba viva de que estás cambiando, de que todo este proceso realmente está moldeando una nueva conciencia dentro de ti. Y aquí nace el puente hacia lo que viene a continuación. Porque hay algo de lo que casi nadie habla, algo que es tan importante como todo lo que has escuchado hasta ahora, lo que ocurre después del despertar. Porque sí, existe un después. Y ese después es una fase completamente diferente. Algunos lo llaman integración, otros alineación, otros prueba espiritual. Pero ¿sabes lo que realmente sucede? El universo comienza a probar la conciencia que ha despertado dentro de ti, no como castigo, sino como confirmación, como quien pregunta, ¿estás listo para vivir desde tu nueva verdad? Y eso abre puertas para experiencias poderosas. Desafíos que parecen pequeños, pero que son simbólicos. Situaciones que reflejan tus nuevas elecciones, encuentros que revelan tu nueva vibración, señales que dejan de ser aleatorias y comienzan a convertirse en direcciones. Es en esta etapa cuando el despertar deja de ser interno y empieza a manifestarse en tu realidad externa. Y antes de ir a esa próxima parte, antes de cruzar ese portal juntos, hay algo que quiero pedirte. No como una formalidad, sino como un acto de conciencia, como una declaración vibracional, como una forma de decirte a ti mismo y al universo que estás comprometido con tu proceso espiritual. Si en algún momento de este texto algo te tocó, algo hizo sentido, algo apretó tu pecho, algo te hizo respirar profundo, entonces, al final del video, te voy a pedir que comentes una frase específica. Yo acepto mi proceso, pero aún no. Vamos a dejar eso para el momento correcto, porque todavía hay algo más que necesito mostrarte. Sigue conmigo, porque en el próximo tramo vamos a abrir la puerta a la parte más misteriosa, más profunda y más transformadora del despertar. Esa en la que el universo te observa, te guía y pone a prueba la nueva conciencia que está naciendo dentro de ti. Si este video tocó algo dentro de ti, si en algún momento sentiste un nudo en el pecho, un pensamiento claro, una paz repentina o incluso una lágrima inesperada, entonces este mensaje era para ti, y quiero invitarte de corazón a dar un paso más en este camino espiritual. Si sentiste algo aquí, suscríbete al canal, no por números, no por casualidad, sino porque hay mucho más que el universo todavía quiere revelarte, y yo quiero caminar contigo en cada etapa de este despertar. Y si llegaste hasta el final, lo cual ya dice mucho sobre tu alma y tu búsqueda, deja tu like. Ese pequeño gesto ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que también están despertando y que se sienten solas en el proceso. Ahora, quiero que dejes un comentario que active tu conciencia y declare tu compromiso con tu propio camino espiritual. Escribe aquí abajo: yo acepto mi proceso. Quiero leer eso de ti. Quiero sentir tu energía ahí. Quiero orar por tu camino y acompañar tu transformación. Y antes de irte, no olvides, el próximo video ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic y continúa esta jornada conmigo, porque lo que viene a continuación va a profundizar aún más todo esto que sentiste hoy. El universo te está llamando. No te detengas aquí.